¿Hasta qué punto es frágil y breve la vida de todo ser humano? Pero en este momento de tristeza, la fe nos debe confortar porque nos asegura que Cristo vive eternamente en el amor que Él nos tiene, es más fuerte que la misma muerte. Que nuestra esperanza no vacile, y el Padre de la misericordia y Dios de todo consuelo nos conforte en todo momento de tribulación. El Señor esté con cada uno de ustedes. Vamos a hacer la letanía. Van a decir ustedes: recibe a tu siervo en el paraíso. Recibe a tu siervo en el paraíso. Tú que libraste a tu pueblo de la esclavitud de Egipto, recibe a tu siervo en el paraíso. Tú que abriste el mar rojo ante los israelitas que caminaban hacia la libertad prometida, recibe a tu siervo en el paraíso. Tú que diste a tu pueblo posesión de una tierra que manaba leche y miel, recibe a tu siervo en el paraíso. tú que quisiste que tu Hijo llevara a realidad la antigua Pascua de Israel, Recibe a tu siervo en el paraíso. tú que por la muerte de Jesús iluminas las tinieblas de nuestra muerte, Recibe a tu siervo en el paraíso. tú que en la resurrección de Jesucristo has inaugurado la vida nueva de los que han muerto, Recibe a tu siervo en el paraíso. tú que en la ascensión de Jesucristo has querido que tu pueblo vislumbrara su entrada en la tierra de comisión definitiva, Recibe a tu siervo en el paraíso. Damos la bienvenida a todos los familiares, amigos y quienes más conocían a los de Esteban. Me dijeron que venían de Honduras, de El Salvador, de Belice, de Nueva York, de otras partes de Estados Unidos, y los camiones o los presentes de acá de este pueblo, de esta cabecera municipal. Venimos para acompañar a la familia, los hijos, la familia de también acompañar a la cultura de la pérdida de este ser querido, de este ser humano, igual que nosotros, caminó y luchó en esta vida, también para la salvación de su alma. Por eso, en un momento de silencio, vamos a pedir perdón por nosotros, también por los pecados y la salvación del alma que tiene vida hoy con usted. Decimos juntos: Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Bien. Perdone nuestros pecados y nos lleve un día a gozar de la vida eterna.
Escucha nuestras súplicas por su siervo Esteban Soraz, a quien has llamado a tu presencia, ya que creyó y esperó en ti. Condúcelo ahora a tu reino, su verdadera patria, para que goce contigo de la alegría eterna, por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Tomemos asiento, por favor. Alikani tina kieri likululani na lichua. Luma kurukunye bukiru kawani ha agufuli rubanya luma. Uwa bewalipati aturuti kawaku. Ame kilu haku mafinyetia hilakwa ho. Weya sula leha dudube lani tala feri. Indira hamadu. Kenegeti meretela ni katahata. Memegi pelutia lito undarani. Langsung arira kama hudurinya abechuni lida sule anihe ibadari magumu chokwade tilita. Lu lakutahane remeni. Lari kie murusu ocha wakune habiri pa faiti wena. Amen. Lulubani ya bungi ulido ocha wakune talila nyalwagu katina mahamalo. Ocha wakuwati lumuni ya kei locha waku golu lida ornu nilube la lulu da kwaku da wadrabu. Recibe lumunia keisi aga idele seidi. Dana liabi bungi ubisida wa lampu banya keisi labiri haniga le eikubuti labat no bolidu. Haguma dihaba necha libu gabafu banya wagu di agere. Abure neba haruwa ite lusunda. Ha afinya banya wagu asumu dirube inaruni, ha gufuli panyamita isieni, ha ganoba nyarafalu, leleru bungi.
darán vida. Nila luago peitiku luago lupa apureme wagungu. Minuhe, ami wakia cielo na wakia, ani wakura kunyaliani wakule na Yesu Kristo lewa sako la kule cielo. Lika bebe yulikia la sansu lupe uwoku wako bole kawokoda. Lu itarala ke lu bole waipe, ani la tukube la upele wakule wakule lu litu kute sukate la kunye lu bugani. Nehero mboge. El Señor esté con ustedes. El Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón. Si creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si así no fuera, os lo habría dicho, porque voy a prepararos un lugar. Cuando vaya y os prepare, volveré y os llevaré conmigo, para que donde yo estoy, estéis también vosotros. En cuanto al lugar a donde voy, ya sabéis el camino. Entonces Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Madihe Gabuma, Afiye Kuma Luago Bungi, Afiye Hubuyame Luago, Anihe Saraku Ubaru Ida Luba Lunguti, Nebuga Lubaiti, Aranseha Aba Ubaru Uba, Lu Hamuga, Mitarati, Ariaganali Hamuga Mu. Lari yemenidi areise de ubaro lilia abame na kidi kuduya lu na mikunu numero lu nyewa la bien lememe nenumut ani subudi kumudi uma lidon fulasu le nyehe batira lube Lariaga Tomasi Lu Nabureme Ibidieti Wo Halion Badula Ida Lubati Wasuku Bruni Uma Lariaga Jesus Lu Au Umabe Au Inan Nibe Au Ibagarike Alikuwati achuluti lumo pungi ukutili ahe mawa luwei. Palabra del Señor. Jesús.
Estamos pues reunidos en esta tarde tan especial para cada uno de nosotros, porque le vamos a entregar a Dios aquí en la iglesia a un hijo suyo que le sirvió de corazón, no solamente a él, ¿verdad?, a su familia, sino que también a todo el pueblo y a todos aquellos que lo buscaron para pedir sus consejos, para pedir sus oraciones, para pedir pues su ayuda. La presencia pues de cada uno de ustedes aquí y la presencia también, como ustedes se darán cuenta, pues tenemos aquí a 2 sacerdotes y un diácono, ¿verdad? Eso quiere decir mucho cuando se celebra pues una misa por un difunto. El cariño y ese reconocimiento que se le da a una persona por haber sido fiel a Dios, por haber servido, por haber vivido como Dios quiere. Y en este momento, queridos hermanos, cuando vemos aquí a nuestro hermano Esteban, también nos tenemos que ver a nosotros mismos. Un día también Dios nos va a llamar a su presencia. La lengua bunyumu higamu chulukakamwa. La lengua bunyumu. Y cuando ese momento llegue, cada uno de nosotros, queridos hermanos, tenemos pues que estar preparados para ese momento. ¿Y cómo nos preparamos? A través de las obras que hacemos. Porque ¿qué es lo que Él se lleva ahora a la presencia de Dios? Todo lo bueno que hizo. Y eso es lo que le abre las puertas del cielo para que pueda gozar pues, de la presencia del Señor. Y por eso la importancia de que cada uno también de nosotros nos preparemos, ¿verdad? Nos preparemos para ese momento, llevando pues una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿verdad?, como Dios quiere, y también como nuestros ancestros también dejaron, ¿verdad?, que nosotros tuviéramos una vida digna de un hijo de Dios, ¿verdad?, que respeta los mandamientos de Dios y respeta también las costumbres. Por eso al estar cada uno de nosotros hoy aquí reunidos, escuchando pues la palabra de Dios, que cuando Jesús nos dice, me voy a preparar este lugar, para que donde yo esté también, un día cada uno de ustedes esté. ¿Verdad? Dios se adelanta para prepararnos un lugar en medio del gran dolor. Porque cuando Jesucristo supo que su amigo Lázaro había muerto, Jesús también se puso a llorar porque le dolió, ¿verdad? Y la muerte de nuestro hermano Esteban es un gran dolor para nosotros, porque deja un gran vacío dentro de nuestra cultura, ¿verdad? Él ocupaba, ¿verdad?, el lugar, ¿verdad?, más alto, ¿verdad?, en el servicio que él prestaba, ¿verdad?, como mensajero de Dios y mensajero también de los ancestros. Ahora pues ese vacío que él deja, tenemos que pedirle muy bien a Dios, ¿verdad?, quién va a ocupar, ¿verdad?, ese lugar, porque fue una persona muy recta, ¿verdad?, fue coherente con la fe que él profesaba, fue una persona, queridos hermanos, que siempre buscó el bien y buscó hacer la voluntad de Dios, hacer las cosas bien. No contaminó la fe y sobre todo no contaminó las costumbres que él también heredó de nuestros ancestros. Y por eso también estamos hoy aquí para rendirle ese homenaje como buen hijo de Dios. Dios ahora pues se alegra de recibirlo porque hizo la voluntad de Dios, hizo bien las cosas y por eso estamos nosotros aquí. ¿Verdad?
de él, el Señor puede decir, ese es el hijo en que yo me complazco, porque pudo hacer aquí en la tierra lo que es la voluntad de Dios, y eso es lo que también cada uno de nosotros tenemos que buscar, y nosotros sabemos lo difícil que es portarse bien, llevar una vida recta, hacer las cosas como Dios quiere, no es fácil. Y él luchó por hacerlo, y no solamente él, sino que contagió a los demás y les enseñó también a los demás a buscar a Dios y a respetar a Dios. Y esto que dice es algo que tenemos que guardarlo todos como herencia también. Es una herencia para cada uno de nosotros que lo tenga. El que mantengamos la fe hasta el final, que seamos fieles a Dios, pero que también nos ayudemos cada uno de nosotros, ya que nos querramos, que nos apoyemos. Hoy pues para sus hijos y toda su familia que está aquí junto a nosotros, que se alegren hoy en medio de este dolor, como lo decía el Salmo, alegrarse en el Señor, porque tuvieron un buen papá, un buen abuelo, una buena persona que estuvo a su lado toda la vida, y continuar esto que dice, de amar al prójimo, porque ni bien la dijo muy mucho, que nos amemos, que nos amemos y que nos ayudemos, que seamos esas personas de bien, como Dios quiere que cada uno de nosotros lo seamos. Esto que Él nos enseñó se convierte para nosotros en una gran herencia que tenemos pues que continuar y llevar las cosas hasta el final. El Señor pues nos dé fortaleza, le dé fortaleza también a toda la familia, que viviendo como Dios quiere, un día todos juntos estemos celebrando también como estamos haciendo aquí, lo estemos celebrando en el cielo, que podamos gozar de Dios y juntos podamos estar con nuestro hermano Esteban en el cielo, alabando pues al Señor después de haber hecho bien aquí en la tierra. Que el Señor pues le dé a él el descanso eterno y que brille para siempre en la luz perpetua. Nos vamos a poner de pie y vamos a hacer nuestra oración. Oremos con fe a Dios Padre, para quien toda criatura vive, y pidámosle que escuche nuestra oración. Señor Dios nuestro, aunque no comprendemos por qué has querido privarnos tan dolorosamente de la presencia de nuestro hermano Esteban, creemos que continúa siendo nuestro Padre y por eso elevamos confiadamente a ti nuestras plegarias. Escúchalas, Padre, pues nuestras oraciones y concédenos
los bienes que te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Un asiento, por favor. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y también de cada uno de ustedes les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor Dios, el sacrificio que confiados te ofrecemos por tu siervo Esteban Palacio, que se halla al final de su vida y por la eficacia de este sacramento concede que queda purificado de las obras de todas sus culpas, para que habiendo soportado en la vida el sufrimiento que en tu providencia dispusiste, alcance la vida futura, el descanso eterno, por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con cada uno de ustedes. Levantemos el corazón. Ponle gracias al Señor nuestro Dios. Verdad de justo y necesario es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y eterno. Porque una decisión tuya nos da la vida, tu voluntad la dirige, y como un mandato tuyo, por causa del pecado, nos devuelve a la tierra, de la que fuimos formados.
y a quienes hemos sido redimidos por la muerte de tu Hijo, por tu misma voluntad soberana, nos llamas a participar de su gloriosa resurrección. Por eso, con los ángeles y los santos, te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas. Ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, la vida y santificación, congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan en tu honor un sacrificio sin mancha de los salvación hasta el Padre. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo la noche en que iba a ser entregado como pan, dándole gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todo de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándole gracias, pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe.
Así pues, Padre, al celebrar ahora en memoria de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por tu inmolación que hiciste de volvernos para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de Cristo, llenos de su Espíritu Santo, corramos en Cristo nuestro cuerpo y un solo. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, tu servidor el Papa Francisco, nuestro obispo Miguel Ángel Martínez, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Recuerda a tu hijo Esteban, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concede que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección, cuando Cristo haga resurgir de la tierra a los muertos y transforme nuestro cuerpo frágil en cuerpo glorioso como el suyo. Y a todos nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Ahí enjugarán las lágrimas de nuestros ojos, porque al contemplarte como tú eres Dios nuestro, seremos para siempre semejantes a ti y cantaremos eternamente tus alabanzas. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Y antes de participar en el banquete eucarístico, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, vamos a orar juntos, cantando el Padre Nuestro.
Haga que, ayudados por tu misericordia, vengamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Bani alui ami, bani sumba, bani wei lo abusunda abuni. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, conforme a tu palabra. Cede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Desde fraternalmente la paz. Hermanos, este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Somos dichosos los invitados a participar de este campamento. La sangre de nuestro Jesucristo, guarda.
Oremos. Por la eficacia de este sacramento, digna de Señor, confortar piadosamente con tu gracia a los familiares de tu hijo Esteban, para que en la hora de la muerte puedan también vencer al enemigo y merezcan pasar con tus ángeles a la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Gracias por acompañarnos, seguidores de Madre Firme TV. Nos desconectaremos y estaremos conectándonos en breve para el cortejo fúnebre. Fieles a la costumbre cristiana, lo haremos pidiendo con fe a Dios para que todos estamos vivos. Que admita su alma entre sus santos y que este cuerpo que ahora vamos a enterrar lo resucite un día lleno de vida y de gloria. Que en el momento del juicio sea misericordioso para que con nuestro hermano, para que libre de la muerte, absuelto de sus culpas, reconciliado con el Padre, llevado sobre los hombros del buen pastor y agregado al séquito del Rey eterno, disfrute para siempre de la gloria eterna y que le acompañe y que le dé la compañía de los santos. No teman, hermanos, Cristo murió y resucitó por ti. El Señor te proteja durante tu vida. Por eso esperamos que también te liberará en el último día de la muerte, que has sufrido. Por el bautismo fuiste hecho miembro de Cristo resucitado. El agua que ahora se derramará sobre tu cuerpo nos lo recordará. Dios
te dio su Espíritu Santo, y consagró tu cuerpo con el como templo suyo. El incienso con que perfumaremos sus despojos será símbolo de tu dignidad de templo de Dios y acrecentará en nosotros la esperanza que este mismo cuerpo resucitará gloriosamente como el de Jesucristo. Vamos ahora a incensar el cuerpo de nuestro hermano para luego hacer la aspersión del agua de vida. Juntos decimos ahora: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que nuestro hermano esté viva eternamente en paz junto a ti. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que participe contigo de la felicidad eterna de los santos. Señor, ten piedad. Que contemple su rostro glorioso y tenga parte en la gloria sin fin. Señor, ten piedad. Señor Jesucristo, recíbele junto a ti con todos los que nos han precedido. Gracias amigos de Mauri Film TV. Nos desconectaremos y luego nos conectamos para sacar otra cápsula para que ustedes puedan visualizar el cortejo fúnebre del señor Esteban Palacios. Así que no se les olvide regalarnos un seguir o un like a esta plataforma. Si no se le activa el seguir, activen el like con las letritas azul. Muchas gracias a ustedes por estar con nosotros. Estaremos desconectándonos en breve. Le pedimos la conexión. Muchas gracias. Bueno, así que nos vamos a la cápsula del cortejo fúnebre. Muchas gracias. Nos vamos desconectando. Los esperamos en la nueva cápsula. Nos conectaremos para el cortejo fúnebre. Muchas gracias.